Día 16, devocional para vencedores. El título de hoy es Obediencia radical, victoria total. Josué 6:10 dice: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Dios le dio instrucciones, les dijo: obedezcan y manténganse en silencio durante 6 días. En otras palabras, Dios le dijo: caminen sin hablar, caminen sin cuestionar. Repasemos por un momento la salida de Israel de Egipto. Israel era un pueblo que por más de 400 años vivió sujeto a un sistema de esclavitud. Todo lo hacía por miedo. Vivían amenazados y pasaban necesidades. Dios los libera y caminaron por el desierto por más de 40 años, pudiendo haber sido alrededor de 14 a 20 días. Pero no fue así, porque Israel tenía endurecido su corazón. Por eso dice la Biblia que esa generación murió en el desierto. Todos salieron de la esclavitud, pero por la dureza de su corazón murieron, y esa generación fue olvidada, pero recordada por su dureza, por su orgullo. La pregunta es: ¿cómo quieres que tu familia te recuerde? Entonces aparece una nueva generación y Dios le dice a Josué: diles que si quieren poseer la tierra deben escuchar bien mis instrucciones. ¿Por qué Dios le dijo a su pueblo: caminen sin hablar y sin cuestionar? Se suponía que salieron de la esclavitud y el camino debería ser fácil, distinto, sin órdenes, sin leyes. Israel en su tiempo de esclavitud estaba acostumbrado a recibir órdenes y al escuchar lo que Josué les dijo les incomodó. El problema era que a pesar de ser una nueva generación dentro de Israel, no sabían escuchar porque sus antepasados no fueron ejemplos para ellos. No le dejaron un buen legado. Dios nunca les dijo: es una ley que les doy, caminen sin hablar y sin cuestionar. Dios nunca les dijo: cállense si quieren comer, cállense para que no les falte nada. Lo que Dios les dio fue instrucciones para poseer la tierra. Hay dos tipos de personas. La primera, los que oyen, son los que no saben escuchar. Estos siempre serán desobedientes y rebeldes y morirán en el intento y arrastrarán a su familia al fracaso. Segundo, los que escuchan son los que están atentos, concentrados, entendidos. Por eso toman la decisión de tomar riesgos. Esas personas siempre tienen la habilidad de obedecer sin condiciones, sin entender, sin negociar. Este tipo de personas saben que la victoria no está en el ruido, porque saben que sus victorias no se basan en cuánto saben o en cuánta habilidad tengan, sino que sus victorias están en la obediencia. A veces Dios te llama a caminar sin explicación, a seguir instrucciones que no tienen sentido para otros, a someterse, a estar sujeto a una autoridad. A lo mejor eres una persona extremadamente estratégica, pero al mismo tiempo puedes desconocer que la obediencia desata algo más poderoso. Muchos obedecen porque saben que les conviene y los beneficia. La obediencia más poderosa es cuando obedecemos lo que no comprendemos. Antes del grito hubo silencio. Antes de la caída de Jericó hubo días de caminar sin hablar. No por estrategia militar, sino por mandato divino. Este tipo de obediencia es incómoda porque va en contra de nuestra necesidad de entender, de comentar o de reaccionar. Dios le dijo a Josué: caminen, pero no hablen. No hay nada más difícil
que seguir instrucciones que no tienen lógica ni emoción. Es ahí donde se forma el carácter de una persona que ha decidido tomar riesgos en la vida. Entiende que no necesita hacer ruido para avanzar ni explicaciones para obedecer. El silencio no es pasividad, es dominio espiritual. Obedecer en silencio no es debilidad, es madurez. La obediencia nos da la fuerza para contener una palabra que soltará la queja. Más poder tiene el que camina en dominio propio que el que grita sin dirección. El silencio que Dios ordenó no era castigo, era parte de la estrategia. El enemigo esperaba ruido, pero Dios formó disciplina. El pueblo estaba siendo entrenado para obedecer sin condiciones, sin preguntas, sin protestas. Y eso los posicionó para una victoria sobrenatural. Dios no siempre explica el por qué, pero siempre garantiza el para qué. Cuando te pide que camines en silencio, cuando te dice que esperes, que no reacciones, que no te defiendas, es porque está construyendo algo más grande que tu necesidad inmediata. Te está enseñando a confiar, no solo a obedecer. La gente determinada como tú y como yo no necesitan condiciones para obedecer. Caminamos porque confiamos en quien nos dio las instrucciones. Los que somos determinados en la vida no obedecemos porque todo tenga sentido. Obedecemos porque todo está sometido al reino. Tu obediencia silenciosa es tu grito más fuerte. A veces tu mayor declaración de fe no es lo que dices, sino lo que no dices. Un ejemplo, tú le dices a tu hijo, cállate y siéntate. 2 y hasta 3 veces se lo repites. Y cada vez que se lo dices, tu tono de voz comienza a cambiar. Que llegas al punto de levantar la voz y ser fuerte. Tu hijo te va a obedecer porque le gritaste. Pero con sus actitudes, con sus gestos, te está diciendo muy por dentro, me voy a sentar, pero quiero que sepas que sigo parado. Por eso, mis hijos deben entender que cada paso dado en obediencia, cada palabra retenida por obedecer, cada reacción contenida en el espíritu es una explosión profética en el mundo espiritual. El pueblo de Israel gritó una vez, pero obedeció en silencio durante 6 días. Y los muros no cayeron por el volumen del grito, sino por la fidelidad del proceso. Te voy a dar principios claves. La obediencia muchas veces se prueba en silencio. Caminar sin hablar revela si realmente estás escuchando. No entender no significa que no sea de Dios. El reino opera por fe, no por lógica humana. 3. Dios honra la obediencia radical. La fidelidad en lo simple prepara la puerta para lo glorioso. 4. Los tomadores de riesgo obedecen sin condiciones previas. No negocian con Dios, se alinean con Él. La pregunta es, ¿estás dispuesto a caminar en silencio cuando Dios lo pida? ¿Puedes avanzar sin garantías visibles, confiando solo en las instrucciones recibidas? Hoy más que nunca Dios está buscando hombres y mujeres que obedezcan sin exigir razones.
que entiendan que la obediencia sin condiciones desata recompensas sin límites. Oramos, Señor, enséñame a obedecer sin condiciones, a caminar aunque no vea, a callar cuando quieras formar mi fe. Que cada paso que dé sea una respuesta a tu palabra. Soy un tomador de riesgos que avanza en obediencia. Hoy me rindo por completo a tu voluntad. Como tomador de riesgos no pongo condiciones en mi obediencia. Aunque el camino sea incierto, mi respuesta será siempre sí y amén. Obedezco cuando entiendo y también cuando no comprendo, porque confío en tus instrucciones. Mi entrega activa mis milagros. Mi obediencia abre territorios. Renuncio a mi yo para caminar bajo dirección divina. Estoy listo para moverme con todo hacia adelante. Amén. Declara esto con fe. Soy un tomador de riesgo. Obedezco cuando no comprendo, camino cuando no veo y guardo silencio cuando Dios lo pide. Mi obediencia no tiene condiciones porque confío en el Dios que me dio las instrucciones. Y por esa obediencia los muros caerán. Bendiciones.